versículo 44 dice: cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra. ¿Qué es lo que había en la tierra? ¿Qué es lo que había en la tierra? Había hambre en la tierra. Y estando sentados los hijos de los profetas delante de él, dijo a su criado: pon la olla grande y cuece potaje para los hijos de los profetas. Entonces uno de ellos salió al campo a recoger hierbas y encontró una viña silvestre, y de ella recogió su falda llena de calabazas silvestres, y vino y las cortó en pedazos en la olla de potaje, porque no sabía lo que eran. Interesante que te vas a comer algo que no sabes qué es. No sabían lo que eran. Y lo sirvieron para que los hombres comieran. Y sucedió que cuando comían el potaje, clamaron y dijeron: oh hombre de Dios, hay muerte en la olla. Y no pudieron comer. Pero él dijo: traedme harina. Y la echó en la olla y dijo: sírvelo a la gente para que coman. Y ya no había nada malo en la olla. Y vino un hombre de Baal Salisa y trajo al hombre de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y espigas de grano nuevo en su bolsa. Y él dijo: dalos a la gente para que coman. Y su sirviente dijo: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él respondió: dalos a la gente para que coman, porque así dice el Señor: comerán y sobrará. Y lo puso delante de ellos, y comieron, y sobró conforme a la palabra del Señor. Padre, te damos las gracias por este momento. Pedimos, Señor, que nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón esté concentrado en tu palabra, esté centrado en tu palabra. Que seas tú, bendito Dios, ayudándonos, que seas tú ministrándonos. Habla a tus hijos, a cada uno de los que estamos presencialmente y también a aquellos que están conectados en línea. Te pido que tu palabra, Señor, siga ministrando sobre sus vidas, sobre sus corazones de una manera poderosa, y que, Señor, tú hagas la obra en cada uno de nosotros. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes en esta noche el tema: sabiduría en medio de la crisis. Sabiduría en medio de la crisis. Ayer recibimos una palabra tremenda en los labios de pastora Sandra, donde recibimos instrucción, recibimos guianza basado en la palabra del Señor. Y hoy no va a ser la excepción, ya que estamos viviendo en tiempos desafiantes, tiempos decisivos, tiempos determinantes, tiempos inusuales, tiempos completamente diferentes. Vivimos en un tiempo en el cual lo auténtico tiene que manifestarse. Si uno es estudioso de la palabra de Dios, uno comprenderá que hay ciertas cosas aquí muy importantes en lo cual estamos haciendo. Se necesita sabiduría para enfrentar muchos problemas y retos en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Se necesita sabiduría para poder uno comprender claramente qué es lo que Dios quiere para uno en este tiempo. Mucha gente en tiempo de crisis corren al recurso o a la fuente equivocada. Algunos apoyan su esperanza en el hombre, otros apoyan su esperanza en gobiernos, otros apoyan su esperanza en sistemas. Y no estoy hablando de gente del mundo, estoy hablando de cristianos, estoy hablando de hijos de Dios.
hijas de Dios, personas que simple y sencillamente en el momento de la crisis, en el momento de la adversidad, se dejan guiar por la presión, se dejan guiar por la conveniencia y olvidan la palabra de Dios, olvidan la palabra profética. Claramente en la Escritura, en el libro de Proverbios, un pasaje que hemos leído muchas veces, en Proverbios capítulo 4, hay un consejo que claramente está hablando el rey Salomón, que le dio su padre, el rey David. Y dice en el versículo 5: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca, no la abandones y ella velará sobre ti, ámala y ella te protegerá. Muy interesante. El consejo que David le dio a su hijo Salomón fue: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Y habla como que la sabiduría y la inteligencia es algo como una, ¿cómo sería la traducción de la palabra currency? Una divisa para uno, algo que uno puede usar para lograr algo, para alcanzar algo. Sabiduría. Sabiduría, diga conmigo fuertemente: sabiduría. Una vez más, dígalo: sabiduría. Muchas personas en el momento de la crisis van a actuar de maneras diferentes, pero la palabra del Señor nos dice que debemos de adquirir sabiduría, que debemos de adquirir inteligencia. Y dice que si nosotros no abandonamos la sabiduría, dice que ella velará sobre nosotros. Dice que si amamos la sabiduría, dice que ella nos protegerá, va a protegernos. En este pasaje que estamos viendo aquí en Segunda de Reyes está pasando algo muy interesante, algo muy interesante. Se nos dice claramente en ese pasaje que Eliseo viene de una región. Eliseo ha llegado a una región. Dice cuando Eliseo regresó, dice ese versículo 38 de Segunda Reyes 4, cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra. Cada vez que la palabra menciona una ubicación, cada vez que la palabra menciona una situación o una condición que se está dando y ciertas características de las personas que están en ese momento, es porque el Señor quiere comunicar algo a nuestras vidas. El Señor quiere hacer algo en nuestras vidas. ¿Qué hay que hacer en tiempos de crisis? ¿Cómo es posible que uno como iglesia en un momento como este esté hablando de primicias? Dicen algunos. Pero en realidad la palabra es un libro de instrucción. La palabra es un libro que nos va a instruir a cada uno de nosotros en ciertas cosas muy importantes. Dice que Eliseo actuó de cierta manera. Eliseo respondió de cierta manera ante lo que estaba dando ahí, lo que estaba sucediendo ahí. Y vamos a ver en este momento por lo menos 4 cosas que uno tiene que hacer, o 4 principios que uno tiene que comprender de lo que debe hacer uno en tiempos de crisis. Dice que había hambre en la tierra. Así dice en la Biblia de las Américas. En Reina Valera o la Nueva Versión Internacional nos dice un poquito diferente, ya que la Nueva Versión Internacional dice: Eliseo regresó a Gilgal y se encontró que en esos días había mucha hambre en el país. Había mucha hambre en el país. La Nueva Traducción Viviente dice que había una gran hambre. La Biblia Reina Valera del 60 dice que había grande hambre en la tierra. Nos comienza a describir una situación. Hay algo muy importante ahí que se está dando.
Y lo primero que vamos a ver en este momento es que en tiempos de crisis uno tiene que regresar a Gilgal. No voy a tomar mucho tiempo en enseñar acerca de Gilgal, ya que en el app de la iglesia hay una serie que se llama Estaciones de Crecimiento. Y en esa serie, Estaciones de Crecimiento, ahí hablo de las 4 ciudades que visitó Elías con Eliseo, y una de ellas es Gilgal. Pero Gilgal significa rodar, significa estar en círculos. Pastora Sandra nos compartía algo muy importante, y es que en tiempos como esto es cuando uno debe de congregarse más. En tiempos como estos es donde uno tiene que manifestar en dónde está tu fe. ¿En dónde está tu fe? En tiempos como estos uno tiene que ser radical en las cosas de Dios. Pero cuando hablamos de Gilgal, si algunos de ustedes han estudiado la palabra, han leído la palabra, saben que aconteció algo muy importante. Lo narra el libro de Josué en el capítulo, creo que es el capítulo 5 del libro de Josué, que habla de algo que los hijos de Israel tuvieron que hacer antes de entrar a la conquista, de entrar a la tierra prometida que Dios les había hablado. Y es que ellos tuvieron que pasar por un momento de circuncisión. Y ese tiempo para ellos, para los hijos de Israel, fue como un tiempo de consagración, un tiempo de determinarse a algo. Porque Gilgal, cuando yo enseño en esa serie sobre Gilgal, Gilgal tiene que ver con 2 cosas. Es el lugar de los inicios y es el lugar de la renovación. El lugar de los inicios y el lugar de la renovación. Cuando uno está en tiempo de crisis, uno no huye, uno no corre, uno no se esconde. Se lo repito una y otra vez: tú no puedes guiar tu vida basado en lo que te dicen los medios de comunicación, porque la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. No dice los que son guiados por las noticias, estos son hijos de Dios. Mucha gente no comprende muchas cosas en cuanto a eso, por lo mismo, por la falta de sabiduría, por la falta de entendimiento. Mucha gente no entiende este tipo de cosas. Y es en este momento donde uno debiera de consagrarse más. Pastora Sandra nos hablaba acerca de cómo los primeros frutos, tiene que ver también con darle uno lo mejor al Señor. No solamente financieramente, en todos los aspectos de la vida de uno, porque la misma palabra dice que la clave por la cual aquella iglesia de los macedonios dio de la forma como dieron generosamente, dieron abundantemente, dieron más allá de sus limitaciones, no porque eran ricos, no porque tenían una gran cantidad de recursos, sino porque ellos habían conocido el secreto de darse primeramente al Señor. Por lo tanto, lo demás era bien fácil. Obviamente, si una persona no se ha dado primeramente al Señor, ¿cómo va a dar finanzas para una iglesia? Va a ser difícil, va a ser complicado, porque la persona no se ha dado primeramente al Señor. Así que Gilgal tiene que ver con eso, con los inicios, con la renovación. Yo no puedo creer cómo puede haber gente que pueden estar 1 año, 2 años sin conectarse con el Señor, sin conectarse con la iglesia, y estar de esa manera y referirse a ellos mismos que están bien y que están bendecidos. Increíble hasta dónde puede llegar el sarcasmo que a veces uno tiene en relación a las cosas de Dios. Algunas personas en este tiempo no solo recibieron la vacuna contra el COVID, sino que algunos recibieron otro tipo de vacuna, una vacuna del no compromiso, una vacuna de no consagrarse, una vacuna de no comprometerse, una vacuna de no me exijan, una vacuna de no esfuerzo. Eliseo regresó a Gilgal.
Y en Gilgal había una gran hambre. Y Eliseo no dijo, no, aquí hay una gran hambre, mejor me voy de acá. Había una gran hambre. Y hay algo muy interesante ahí, de que Eliseo había entendido que la crisis financiera, la escasez de dinero, la escasez de recursos no se soluciona con métodos humanos, sino consagrándose uno al Señor. Hay algo bien interesante de esto, consagrándose uno al Señor. Hay unos datos bien interesantes que son sorprendentes en relación a las finanzas. La segunda palabra de mayor mención en la Biblia, con todos sus derivados, tiene que ver con finanzas. La segunda mayor causa de divorcio son finanzas. Solo el 17% saben manejar dinero y crédito efectivamente. Significa que un 83% no lo sabe hacer. 50% de las personas no tienen ahorros ni de un mes ni de sus gastos mensuales. 61% de las personas viven de su pago mensual o quincenal. 56 personas no saben lo que es tener un crédito sano. 50% no tienen un fondo de emergencia. Muchas personas, cuando uno solo maneja todo con tarjeta de crédito, uno terminará pagando del 35 al 40% más de aquello que adquirió. En los Estados Unidos, solo aproximadamente el 3 o el 4% de las personas en los Estados Unidos tienen pagada su casa. Uno tiene que congregarse y recibir revelación divina para salir de la trampa de la crisis. Para eso uno viene a la iglesia, para recibir una instrucción muy importante. Pastora Sandra hablaba de algo de lo primero también, de adorar a Dios, de exaltar al Señor, adorar al Señor y todo eso. Y quitar unos ciertos hábitos en la vida de uno. Hay algo aquí bien importante de lo que yo estoy viendo aquí, de que uno tiene que llegar, si uno verdaderamente quiere salir de una crisis, quiere salir de una situación, debe de haber mayor consagración, debe de haber, porque a veces uno no puede estar recibiendo solamente bendiciones a larga distancia. ¿Para dónde va? A la iglesia. Ore por mí. ¿A dónde van a estar? En la iglesia. Y mire, ahorita aprovecho que va para la iglesia. Por favor, que oren por esto. Pero ¿qué de tu consagración? ¿Qué de tu servicio al Señor? ¿Cómo está tu servicio al Señor? ¿Cómo está tu consagración al Señor? ¿Va a entrar uno en vivir un evangelio liviano, o va a entrar uno a vivir un evangelio de acuerdo verdaderamente a las pautas que el mismo evangelio da? Eliseo regresa a Gilgal, al lugar de los inicios, al lugar de la renovación, y es ahí donde él va a arreglar una crisis. No en el esparcimiento, no en la diversión, en la crisis. Porque a veces uno dice, no, pues ahorita tengo mucha crisis, necesito distraerme, necesito hacer esto, mucha crisis. Supuestamente, una crisis se va a arreglar en el momento de consagración. Porque la consagración significa que cambia uno la sabiduría de uno con la sabiduría de Dios. Hay un cambio. La sabiduría de uno hace un cambio uno y le dice al Señor: Señor, esta es mi sabiduría, pero esta es sabiduría humana, Señor. Yo quiero tu sabiduría. ¿Y cómo uno puede encontrar la sabiduría de Dios? En la palabra de Dios. No es de que Dios te va a dar una revelación extraoficial de lo que ya está escrito, sino que Él va a guiarte a través de la palabra para encontrar ciertos principios que hay ahí. Así que para obtener sabiduría en medio de la crisis hay que
consagrarse. Tiene que haber consagración, tiene que haber mayor dedicación de uno. Yo digo, cuando ha habido esas personas que han servido a Dios por tantos años y de pronto esas personas están actuando como que no quiero esto, ya no quiero lo otro, ya no quiero aquello. Yo digo, ¿en quién creyeron esta gente? ¿En quién creyeron? ¿A qué Dios alababan? ¿A qué Dios servían? Han olvidado quién les perdonó sus pecados. Han olvidado quién les dio la vida eterna. Han olvidado quién les dio la salvación. ¿Sabe por qué? Porque en el momento de la crisis, en vez de estar en Gilgal, el lugar de la renovación, el lugar de los inicios, comenzaron a tratar de arreglar la situación con sabiduría humana. Y no se puede así. Lo segundo, para sabiduría en medio de la crisis, es que en tiempo de la crisis, la gente del Espíritu, la gente del reino, la gente que aman servir a Dios en un ministerio, no claudican, no se rinden, no claudican, no se rinden. Noten ustedes algo muy importante aquí que veo. Por eso es que le digo que cuando la Biblia nos da ciertos detalles, nosotros tenemos que pensar por qué el Señor nos está dando estos detalles. Aquí dice ese versículo 38, cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra. ¿Qué es lo que había en la tierra? ¿Qué es lo que había en la tierra? Hambre. Es decir, hay una crisis, había hambre en la tierra. Pero lo interesante de que a pesar de que había crisis, a pesar de que había hambre, los hijos de los profetas, es decir, los discípulos de Eliseo, ahí estaban. Y por lo que nos dice el sirviente de Eliseo más adelante, eran más de 100 discípulos de la escuela de profetas. La crisis no los movió. Cuando dice hay muerte en la olla, no significa que había un muerto dentro de la olla, sino de que aquel caldo, aquello que se estaba preparando por los ingredientes que se le habían puesto, se convirtió en algo como veneno. Y cualquiera que se lo comiera de esa manera se iba a morir. Así es. En tiempos de crisis, la gente del Espíritu, la gente del reino, la gente que aman hacer ministerio, no claudican, no se rinden, no andan allí con tonterías de ofensas, no se rinden. O sea, algo, yo no sé si se recuerdan, algo que me llamó la atención también que se mencionó ayer, de que una de las cosas de los primeros frutos tiene que ver con ganar almas. Esta es la ventaja de tomar notas cuando uno escucha una enseñanza. Bueno, que ahora algunos de ustedes pueden tomar ventaja que ya queda grabado. Pero también está comprobado que uno retiene más cuando uno toma nota. Yo no le estoy leyendo las notas aquí de lo de ayer, yo estoy recordándome lo que se dijo ayer. Hay un sentido de visión. Hay un sentido de cuál es la razón por la cual existimos. Y es predicar el evangelio. Es ganar almas. Y uno no puede limitarse ante las circunstancias de la vida. Claro, ¿qué es lo que permitía eso? Dice que y estaban sentados los hijos de los profetas delante de él. ¿De qué me habla esto a mí? De que ese versículo 38 me habla de que había unidad, porque la unidad se prueba en la crisis. Tú no sabes muy bien cómo se lleva una familia en un cumpleaños. Y
Y cuando hablo de cumpleaños me refiero a una fiesta de cumpleaños, porque todo el mundo está en la onda de cumpleaños en ese momento. ¿Me explico? Oh, vamos a celebrar, qué bonito, vamos a poner esto, vamos a poner lo otro, vamos a poner aquí, vamos a poner allá, esto y lo otro. Y el único estrés que se tiene es de que todo salga bien, de que se den bien las cosas, de que se atienda bien y todo eso. Pero eso no es crisis. Yo sé que hay una que otra persona de debilidad de carácter que el simple hecho de hacer un cumpleaños le causa crisis. Pero eso no es crisis. En el tiempo de crisis es donde se comprueba quién es quién. Por lo que veo, los discípulos de la escuela de profetas, y lo que te estoy hablando en este momento no es invento, es basado en lo que la Escritura enseña. Eliseo estaba al frente de la escuela de profetas, y por lo que dice el sirviente más adelante, había más de 100 discípulos de él, que en el tiempo de crisis estaban ahí. Nadie se fue de su lado, nadie estaba hablando mal, todos rodeaban a Eliseo. Por eso es que la Biblia nos habla de que cuando el apóstol Pablo, si ustedes ven, ya regresamos aquí a segunda de Reyes, pero si ustedes ven rápidamente conmigo en primera de Corintios, en el capítulo 1 de primera de Corintios, versículo 10, dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Esos discípulos de Eliseo estaban ahí, y en el momento de la crisis no se apartaron. Ahora está uno en un tiempo, mira, y no sabes del hermano tal, mira, y no sabes de la hermana tal. No responde, no contesta los mensajes, no responde a las llamadas de teléfono. Porque eran gente que del Espíritu, eran gente del reino, eran gente que amaban el ministerio, amaban al Señor, y por lo tanto no claudicaban, no se rendían. Si regresamos ahí nuevamente a segunda de Reyes, en ese capítulo 4 que estamos, vemos algo más, que Eliseo sabía que su ministerio no iba a ser sacudido. Su ministerio no iba a ser sacudido. Yo quiero que sepas algo. Los tiempos de crisis, y eso es que a veces hay ciertas cosas que son reveladores de vida. El dinero revela la actitud de una persona. La honra revela la actitud de una persona. La crisis revela la actitud de una persona. Un regalo revela la actitud de una persona. Hay cosas que son reveladores, que revelan el carácter, la personalidad de uno. Y las crisis son una de ellas. Porque las crisis, por ejemplo, son reveladores de vida, reveladores de actitud y reveladores de postura. ¿Cuál es mi postura ante este tiempo de crisis? ¿Cuál es mi actitud ante este tiempo de crisis? Porque las crisis son reveladores de vida. La crisis revela dónde está uno parado, cuál es mi fundamento, cuál es mi postura. Las crisis revelan dónde está la confianza de uno. Las crisis revelan cómo uno está administrando lo que Dios le ha dado a uno: tiempo, vida, recursos, talento, finanzas. Les explicaba el domingo pasado que hay gente que da porque les sobra, y hay gente que dan porque saben que ese es el principio correcto.
Así que lo primero que les he dicho es de que en tiempo de crisis uno tiene que regresar ¿a dónde? A los inicios, a Gilgal, a los inicios, a ese lugar de renovación. Lo segundo es que en un tiempo de crisis, la sabiduría nos enseña que en un tiempo de crisis, la gente del Espíritu, la gente del ministerio, la gente que ama al Señor, la gente que ama servir al Señor, no claudican, no se rinden. Vemos ahí a más de 100 discípulos de Eliseo que en el momento de crisis ninguno se movió, ninguno habló mal, ninguno dijo nada de esto, sino que porque la crisis estaba demostrando la vida de ellos, la actitud de ellos y la postura de ellos. Con todo respeto lo digo. En este tiempo yo me asombré de personas que pensaba que comprendían cuáles eran los valores del cristianismo. Y por crisis, por conveniencia o porque se convencieron en su propia mente que estaban haciendo lo correcto, pusieron su confianza en el hombre. En tiempos de crisis, lo tercero, uno no debe dejarse dominar por las circunstancias. Miren el versículo 38, dice que había una gran hambre y aquí, ahora quiero que noten algo, creo que está en la pantalla ahorita, ¿verdad? Dígame si está en la pantalla. ¿Sí? Dice, y estando sentados los hijos de los profetas. Primero, ¿qué es lo que había en la tierra en ese momento? ¿Qué es lo que había? Una gran hambre, ¿no? Había hambre. La Nueva Versión Internacional y la Reina Valera del 60 dice que había una gran hambre, una gran hambre, había un momento de crisis en ese momento en la tierra. Entonces, cuando en ese momento hay hambre, quiere decir que no hay recursos, quiere decir que no hay granos básicos, quiere decir que no hay suficiente, ¿sí o no? Cuando se dice hay una gran hambre en la nación tal, hay una gran hambre en tal área, significa que los recursos básicos no están disponibles. No lo puedes encontrar en los supermercados, no puedes encontrar en el lugar, los granjeros no están produciendo, o la tierra no está produciendo nada, no hay nada. Sin embargo, Eliseo dice: pon la olla grande. No dijo, bueno muchachos, pues como ahorita casi no hay nada, vamos a poner la olla chiquita, porque casi no hay. Pon la olla grande y cuece potaje para los hijos de los profetas. Había que darle de comer a todos los hijos de los profetas en ese momento, porque en tiempos de crisis uno no debe dejarse dominar por las circunstancias. Uno debe decir, voy a poner mi olla grande. Porque cuando las crisis estallan, todo alrededor de uno parece como que ruge. El miedo quiere atraparle a uno, y si uno no ejerce fe, uno comienza a pensar y buscar lo estrecho, las ollas pequeñas, o a pensar de una forma completamente diferente. Al contrario, las personas que están consagradas, las personas que han comprendido esto, las personas que tienen una visión de parte de Dios, ponen la olla grande porque saben que ayuda viene de parte de Dios. Amén. Amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Claramente Mateo 6:33 dice que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos vendrá por añadidura. Eleva tus sueños, confiesa en grande. La oportunidad de Dios para tu vida está ahí. Tu casa, tu crecimiento, el tiempo de ver milagros de aumento y de provisión es en el momento de crisis, no en el momento de abundancia. Si estás viviendo en abundancia, ¿cómo puedes saber que ha habido provisión? Es en el momento de la crisis donde se revelan este tipo de cosas. Lo número 4, la sabiduría nos enseña que en el momento de crisis uno debe salir al campo, pero ten cuidado con lo que recoges. Uno debe salir al campo, pero hay que tener cuidado con lo que uno recoge. Miremos el versículo 39, dice
Entonces uno de ellos salió al campo a recoger hierbas y encontró una viña silvestre, y de ella recogió su falda llena de calabaza silvestre. ¿De qué llenó su falda? De calabaza silvestre. Y nos dice la palabra: y vino y las cortó en pedazos en la olla de potaje, porque no sabía lo que eran. ¿Cómo uno puede comerse algo que uno no sabe? Y no solamente, de pronto uno se va a comer algo que uno sabe porque uno sabe quiénes lo cocinaron. Pero ¿qué tal si uno mismo está cocinando su comida y uno dice: le voy a echar esto, le voy a echar lo otro, yo no sé eso para qué es, pero le voy a echar? Dice que no sabía lo que eran. Y lo sirvieron para que los hombres comieran, y sucedió que cuando comían el potaje clamaron y dijeron: oh hombre de Dios, hay muerte en la olla. Y no pudieron comer. Diga fuertemente: no pudieron comer. No hay nada peor en un tiempo de hambre, en un tiempo de escasez, que se está preparando la comida en ese momento y resulta que algo le pasa a la comida y nadie puede comer. En el momento de la crisis, la sabiduría nos enseña que uno debe de salir. Uno debe ir al campo, pero uno tiene que tener cuidado con lo que uno está recogiendo. Cuando salgas, no llenes tus faldas, tu vida, tu mente con calabazas silvestres, porque no sabes lo que son. En este caso, después de darse cuenta de esto, de que esta persona, en vez de darle sazón a la comida, más bien la envenenó. Si a veces uno ¿a cuántos? Estoy seguro que a más de alguno le ha pasado eso. ¿Cuántos de ustedes de pronto hemos estado comiendo algo y uno en la primera probada uno sintió algo como raro? ¿Sí o no? Pero ¿qué es lo que hizo uno? Continuó. A las horas uno se da cuenta: that was a bad decision, una mala decisión, porque después la persona no haya qué hacer con su estómago. Esta persona comenzó a hacer esto, y aquí las calabazas silvestres son como representan, lo voy a poner de esta manera, mensajes negativos, diálogos negativos, pensamientos anti Dios, anti fe, anti vida. La palabra misma nos enseña, tanto en el libro de Colosenses como en el libro de Efesios, que en el libro de Efesios dice que nuestra palabra tiene que ser para edificación de los que nos oyen. Colosenses dice que nuestras palabras tienen que ser como sazonadas con sal, tienen que tener esa gracia. ¿Cuáles son las palabras que nosotros hablamos? ¿Cuáles son las palabras que nosotros decimos? ¿Cuáles son las calabazas silvestres que hemos recogido en nuestra falda y que ahora representan eso? Mensajes negativos, diálogos negativos. Mira, están transmitiendo el mensaje de la iglesia. Sí, lo están transmitiendo. ¿De qué van a hablar ahora? Los pastores están hablando sobre primicia. No, mejor me conecto otro día. No me gusta cuando hablan de dinero. Pero oren por mí para que Dios me prospere, por favor. Calabazas silvestres. Esta persona llenó. Noten ustedes, por eso es la sabiduría. Estamos hablando de sabiduría en medio de la crisis. Por eso es la sabiduría, porque esta persona se le asigna una tarea. Se le asigna de que uno de ellos sale al campo a recoger hierbas, encuentra una viña silvestre y de ella, dice, recogió su falda, la llenó de calabaza silvestre, las cortó, las hizo pedazos, las echó en la olla. No sabía él exactamente qué es lo que esto era, pero contaminó aquello. Los pensamientos pueden contaminar nuestra vida.
Los diálogos negativos pueden contaminar nuestra vida. ¿Qué hablamos en casa? ¿Qué decimos en casa? ¿Qué hablamos con los demás hermanos? ¿Cuál es nuestro comentario? ¿Cuáles son nuestras palabras? ¿Cuáles son nuestras palabras? Cuando tenemos calabazas silvestres en nuestra vida, esto trae muerte corporativa. Dice el versículo 40: y lo sirvieron para que los hombres comieran, y sucedió que cuando comían el potaje clamaron y dijeron: oh hombre de Dios, hay muerte en la olla, y no pudieron comer. Porque los pensamientos incorrectos, los pensamientos negativos, los mensajes negativos, los diálogos negativos causan muerte corporativa. No esperes que un familiar tuyo se quiera consagrar en las cosas de Dios y te escucha oír hablar mal de la iglesia. No pienses, si tú eres una mujer casada y tu esposo no viene a la iglesia, no pienses que tu esposo se va a consagrar y va a querer venir a la iglesia cuando te escucha hablar mal de la iglesia. O al contrario, cuando eres un hombre, vienes a la iglesia y la esposa no viene y te escucha hablar mal de la iglesia, no esperes que esa persona venga. Porque las mismas calabazas silvestres que uno está soltando a la vida están causando muerte a otros. Usted dirá: ¿y qué tiene que ver todo esto con primicias? Pues tiene que ver mucho. Si tienes calabazas silvestres en tu mente, en tu boca, ya hasta ahí llegaste. El potaje está envenenado, el caldo está envenenado. ¿Quién se lo va a comer? A menos que quieras matar a alguien, cómaselo, por favor. Pero si quieres salvar a alguien, vas a decir: no lo coma, por favor. No lo coma. No haga eso, por favor. Proverbios capítulo 18, el capítulo 18 de Proverbios, sí. Proverbios capítulo 18, en el versículo, miren lo que le estoy diciendo, versículo 20, pasaje que todos conocemos. 18, versículos 20 y 21: con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre. Uno no se llena el estómago solo con comida. Ojo, ojo. Quiere decir que si yo no únicamente es la comida la que va a saciar mi estómago, sino que también las palabras, entonces quiere decir que yo también con palabras puedo llenarle el estómago a otra persona. Dice ahí claramente: con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre, con el producto de sus labios se saciará. Y dice el versículo 21: muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Calabazas silvestres. Ya le desperté el hambre a un niño por ahí. Este siervo, esta persona que fue a hacer eso, llenó su falda de eso. ¿De qué llenas tu falda? Y cuando hablo de falda, por favor, varones, no se pongan muy machos en este momento. Digo: oh, el pastor le está hablando a las mujeres. No, cuando hablo de falda, estoy hablando en el contexto de lo que estoy transmitiendo: vida, la vida de uno. ¿Tú crees que tú vas a comprometerte más en la iglesia hablando mal? ¿Tú crees que tú vas a ver a una persona surgir hablando mal de esa persona, especialmente si es un familiar tuyo? Aquí todos clamaron y dijeron: hay muerte en la olla. Hay muerte. Iban a comer y había muerte. Lo bueno es que se lo comunicaron al hombre de Dios. Y hemos visto lo que eso representa. Vemos en el versículo 41, dice: pero él dijo: traedme harina.
No dijo bótenlo, tírenlo, traedme harina. Y la echó en la olla y dijo, esto es lo tremendo de un profeta. Traedme harina, y la echó en la olla y dijo, sírvelo a la gente para que coman. Y ya no había nada malo en la olla. Cuando una persona entiende lo profético, entiende que el ministerio de vida quita la muerte por la palabra esparcida. El ministerio de vida, yo te animo que una de las cosas que vas a estar rindiendo como primeros frutos en todo este año va a ser de que vas a desarrollar un ministerio de vida. ¿Y cómo va a ser el ministerio de vida de uno? Hablando bien. Hablando bien. Yo les reto a cada uno de ustedes, en el momento que quieran, cuando quieran, que le pregunten a cualquiera de nuestros hijos cuando ellos alguna vez nos escucharon hablar mal de alguien de la iglesia con ellos, aunque esa persona había hablado mal de ellos. Nunca lo hicimos. Número uno, no les edifica. Número dos, no les iba a producir vida. No les iba a producir vida. Tú le puedes llenar el estómago a una persona sin invitarle a comer. Solo habla con la persona y le vas a llenar el estómago. Aquí Eliseo no iba a permitir que la falta de discernimiento de una persona dañe la palabra que se había soltado. ¿Cuál fue la palabra que Eliseo de parte de Dios había soltado? Está en el versículo 38. Pon la olla grande y cuece potaje para que los hijos de los profetas, dice, y cuece potaje para los hijos de los profetas. Esa es la palabra. Pon la olla grande. Va a haber comida para los hijos de los profetas. Y aquí sale alguien y por tener agarrar lo que se llama calabazas silvestres, contaminó la comida con palabras, representa palabras, pensamientos, actitudes, contaminó la comida y digo, ya estuvo, ya no se puede comer, ya no se puede hacer nada. Pero el ministerio de vida quita la muerte por la palabra esparcida. Como uno puede quitar la muerte corrigiendo lo incorrecto, corrigiendo lo que uno no habló bíblicamente. No te dejes robar la palabra. Si Dios te ha hablado, si Dios te ha dicho, mira, y si has entendido el principio de la palabra, que el que siembra abundantemente cosechará abundantemente, no dejes que vengan personas que no tienen entendimiento y que caminan en su mente con calabaza silvestre diciéndote, ¿y para qué das? ¿Y para qué siembra? ¿Y para qué esto? ¿Y para qué lo otro? Aquí uno tiene que aprender a confesar lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha dicho. Harina tiene que ver con la palabra esparcida. La palabra esparcida en tu casa, en tu vida, en tu negocio, en tu trabajo, en la vida diaria. Esparce la palabra de Dios. Siembra la palabra de Dios. Sé una persona cuando te pregunten, ¿y usted de qué parte del ministerio es? Tú dile, yo soy parte del ministerio de vida. Hablo vida. Hablo palabras que quieran edificar a otros. Hablo palabras que quieran ayudarle a comprometerse a otro. Hablo palabras de vida. Porque mucha gente no van al consejo de la palabra de Dios. Claramente dice Hebreos, en ese capítulo 4, versículo 12, usted apúntelo para referencia, verá que habla del poder de la palabra de Dios. En Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Diga conmigo, es viva y eficaz. Fuertemente, es viva y eficaz.
Ahora le pregunto, ¿será que la palabra de Dios es viva y eficaz en tiempo de pandemia? ¿O en tiempo de pandemia la palabra también tiene que estar en cuarentena? Les pregunto. De acuerdo a mi Biblia, y ahora uso la palabra mi Biblia porque yo no sé qué Biblia están leyendo algunas personas, porque por manera de pensar y actuar dijo, de seguro, a saber, de pronto tienen otra versión bíblica. Porque mi Biblia claramente me enseña que el mundo va a pasar, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Es decir, que la palabra no es condicionada por circunstancias. La palabra no es de que es que en este contexto ahorita la palabra no funciona, la palabra no trabaja, como compartí uno de los domingos. No, pues es que la gente es muy pobre y no puede dar. La Biblia enseña que la gente pobre fue la que más dio. Y por eso salieron de su condición. Lo último, si vemos en el versículo 42 al versículo 44, hay algo bien interesante. Y vino un hombre de Baal Salisa y trajo al hombre de Dios panes de primicias. ¿Qué es lo que trajo al hombre de Dios? Panes de primicia, 20 panes de cebada y espigas de grano nuevo en su bolsa. Y él dijo, dalos a la gente para que coman. Y su sirviente dijo, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Siempre hay alguien que le encuentra un pero a todo. Aquí este sirviente de Eliseo, recuerden que estar cerca de un hombre de Dios no significa que tienes la mentalidad de un hombre de Dios. Ya han sido de por sí a Eliseo los siervos no le salían muy buenos, que digamos. En una ocasión tuvo que orar por uno. Por favor, Señor, ábrele los ojos espirituales para que vea que más son los que están con nosotros. La Biblia habla de que los profetas tuvieron gente así, tuvieron discípulos así. Aquí vemos a este discípulo, a este siervo, diciendo, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? O sea, esta persona trae estos panes representando primicias, es decir, que él estaba dando los frutos de sus primeros frutos de lo que había estado produciendo en tiempo de hambre, de mucha hambre. Y hemos visto que milagros se estaban dando. Milagros se estaban llevando a cabo. Él respondió, dalo a la gente para que coman, porque así dice el Señor. Diga conmigo, así dice el Señor. Una vez más, así dice el Señor. Dígalo fuertemente, iglesia, así dice el Señor. ¿Cuál fue la palabra del Señor? Comerán y sobrará. Ya había arreglado el problema del potaje, del caldo, de la sopa que se había preparado. Ya había arreglado ese problema. Ahora viene otra situación. Por eso es que en el momento de crisis tiene que haber sabiduría. Y tienes que juntarte a gente que están caminando con sabiduría. ¿Qué entiendo yo de esto? De que la gente y ministerios de fe nunca se quedarán estancados en tiempo de crisis. Ellos van a atravesar la crisis, ellos van a ganar la crisis, porque saben que una puerta se abrirá. Mi Dios pues suplirá para cada uno de vosotros, para vuestras necesidades, de acuerdo a sus riquezas en gloria. Primicias es el anuncio, es el pronóstico. Broadcast, como dicen, el weather broadcast, el pronóstico del tiempo. Cuando tú estás sembrando primicia, tú estás dando un pronóstico de que viene gran cosecha sobre tu vida. Eso es lo que estás diciendo. No me lo estás diciendo a mí, te lo estás diciendo a ti mismo, a ti misma. Yo lo puedo decir por mi semilla.
Pero ¿qué es lo que dices tú de tu semilla, de tu siembra, de tu ofrenda, de tu primicia? ¿Qué es lo que dices tú? Cuando lo estás dando, estás pronosticando, estás hablando y estás diciendo: estoy poniendo la olla grande. Aunque alguien quiera envenenarla, voy a esparcir la harina y la palabra la va a limpiar. Voy a sembrar. Aunque alguien me diga: ¿cómo vas a darle tanto para esto? Voy a seguir poniendo la olla grande, porque estoy pronosticando que algo grande de parte de Dios viene sobre mi vida. Esa es una de las definiciones que quiero darle a primicias. Es el anuncio de que viene una gran cosecha. No es de que: Señor, estoy dando a ver qué, a ver si pasa algo. ¿Cómo vas a recibir así? Es como: oramos por ti, sí, a ver qué pasa. No va a pasar nada. Lamento decirlo, no va a pasar nada. Lo he dicho una y otra vez. Es muy diferente enfrentar la crisis cuando entiendes la fe, cuando entiendes cómo funciona la fe, cuando has ganado batallas por fe, que en vez de que en el mismo momento de la crisis, de la estrechez, de la escasez o de la enfermedad, con la misma presión que pone físicamente, psicológicamente y espiritualmente sobre la vida de la persona, y sobre eso aprender fe, a menos que venga de lo alto por gracia, la persona supera. No dejes que los sirvientes, la gente incrédula, te dañen los primeros frutos, el primer negocio, la primera venta, la primera inversión, el primer discipulado. Cuando de pronto por fin dijiste: este año sí voy a ser discípulos. Y de pronto alguien dice: no, hermano, es mucho, yo ya probé eso. Yo estuve en el liderazgo, no, muy complicado, mucha presión, míreme qué tranquilo ando. Mire mis fotos en Facebook, en Instagram, ando paseando. Antes lo podía pasear, ahora paseo todos los fines de semana, porque no tengo nadie que me esté diciendo cosas. Y usted sabe, hermano, Dios está en todos lados. Dios está en todos lados. Dios nos escucha donde estemos Él nos escucha, no hay ningún problema, no hay necesidad de estar ahí todos los domingos. Dios está en todos lados. ¿Sí? Lo bueno que siempre hay consejo en la palabra. Y la palabra nos enseña, aparte que sea de trabajo, pero la palabra nos enseña que cuando una persona no se congrega como debería acostumbrar de congregarse, es porque tiene una mala costumbre. Hebreos dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No dice que la falta de congregarse es porque esté enfermo, la falta de congregarse es porque trabajó, la falta de congregarse es porque tiene la costumbre de no congregarse. La familiaridad es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Este sirviente le está diciendo lo que haga, y el sirviente todavía le dice: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Imagina tener una persona, una cocinera enojada, y tú le estás pagando, estás trabajando para ti. Mire, me puede cocinar. No ves que estoy ocupado en este momento, estoy haciendo esto y lo otro. Cuando tenga, ya me desocupe, le cocino. Yo: no, ok, está bien, disculpe. Pero aquí este sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero inmediatamente está la corrección, el ajuste. De eso se trata, venir a escuchar la palabra. Hay un ajuste en la forma de hablar de uno, en la forma de pensar de uno. Pero él respondió: dalos a la gente para que coma. En otras palabras, no te estoy preguntando si va a alcanzar. Lo que te estoy diciendo es que lo des. Dalo a la gente para que coman, porque así dice el Señor.
comerán y sobrará. Comerán y sobrará. Y lo puso delante de ellos y comieron y sobró conforme a la palabra del Señor. Dite a ti mismo: comeré y sobrará. De eso se trata este tiempo. La sabiduría nos enseña, esto es solo les menciono el título, no sé si voy por el 5 o el 6, creo que es el 6. En tiempo de crisis siempre habrá una puerta abierta. Siempre habrá una puerta abierta. Para los hijos de Dios, tiempo de crisis no significa puertas cerradas. Tiempo de crisis significa siempre habrá una puerta abierta. Le aconsejo algo: maneje su vida por la palabra de Dios. Tomemos decisiones basadas en la palabra de Dios. Escuchemos la palabra profética. Pongámonos en pie, por favor. Escuchemos la palabra profética y comprendamos lo que la Escritura dice claramente. Aleluya. Espero que los que están viendo en línea en este momento, también sus vidas estén siendo edificadas, estén siendo bendecidas de una manera muy especial. Vamos a orar en este momento por nuestra vida, por lo que continuaremos sembrando. Y te pido algo: sé parte del ministerio de vida. Amén. Dile a alguien a tu lado: seamos parte del ministerio de vida. Comerá y sobrará. En realidad solo el Señor, contabilidad y las personas que ayudan y sirven en la parte de finanzas en la iglesia saben que como iglesia los retos que hemos tenido en estos 2 últimos años. Pero algo muy importante que tenemos que entender es que un ministerio de fe nunca se debe quedar estancado. A veces el enemigo trata de convencerlo a uno de que no, este es un momento de crisis, este es un momento duro, este es un momento difícil. No hay que ser insensible de no decirle a la gente que aporte. Va bien. Dejemos que Dios toque sus corazones. Yo sé que habrá personas que el Señor tendrá mucha facilidad para tocar sus corazones, pero sé que habrá otros que será complicado. Pero nosotros decidimos en el tiempo de crisis que queremos usar: la olla grande o la olla pequeña. En tiempo de crisis, ¿por qué queremos dejarnos guiar? ¿Por las circunstancias o por la palabra que ha hablado el Señor? Su palabra dice claramente que Él es nuestra provisión, que Él es verdaderamente nuestro recurso, que Él es la razón por la cual nosotros tenemos. Y aunque alguien quiera envenenar el potaje, aunque alguien quiera contaminarlo, aunque alguien piense y dice no alcanza, nosotros vamos a seguir creyendo que en el tiempo de crisis siempre habrá una puerta abierta. Siempre habrá una puerta abierta. Te doy un secreto muy sencillo, muy simple para sembrar. Una vez una persona preguntaba: ¿cómo puedo saber cuando Dios me está hablando? Bueno, en realidad Dios nos habla siempre a través de su palabra. Pero lo que yo te quiero dar un secreto es cómo saber cuando Satanás o las tinieblas o influencias diabólicas están tirando pensamiento a nuestra mente. Sencillo: cuando escuchas un pensamiento que te dice
no des. ¿Para qué vas a dar? No tienes, no puedes. Todos esos pensamientos no vienen de Dios, porque Dios no contradice su palabra. Yo quiero orar por tu vida y quiero orar por lo que vamos a sembrar en este momento, por lo que vamos a dar en este momento. Y hablo proféticamente sobre tu vida y la vida de aquellos que están viendo en este momento en línea. Pon la olla grande, porque ciertamente así dice el Señor: comerán y sobrará. Y que hay puertas que se están abriendo para tu vida, en tu mente, en tu vida en este momento, en el mismo instante en que tú te alineas con la palabra de Dios. En el momento en que te alineas con la palabra de Dios, la sabiduría te protege, la sabiduría te guarda, la sabiduría será tu protección. En ese momento la sabiduría está hablando a tu vida. Comerás y va a sobrar, pero eso funcionará cuando te alineas a la palabra del Señor. Ahí donde estás, si tienes preparado una ofrenda, una semilla, primicias, ya sabes, lo puedes hacer en línea o presencialmente. Quiero orar por ti en este momento. Algunos ya lo han hecho, otros lo siguen haciendo, porque Eclesiastés dice que no siembres una semilla, sino que siembra. No dice que no siembres escasamente, tira aquí, tira allá, tira esto, porque no sabes si esto o aquello es lo que va a prosperar. Padre, en el nombre de Jesús,